Saludamos a don Camilo Rodríguez, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, que es la noticia del momento en Colombia. Don Camilo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenas noches, Julio, para usted y para todos los oyentes. ¿Y por qué buenas noches, don Camilo? ¿Dónde lo cojo? Usted me coge en la ciudad de Toledo, en España. Ah, pero está en un sitio precioso usted. Don Camilo, desde Toledo, ¿cuántos afiliados tiene la Cámara de la Confección en Colombia? Nosotros en el país somos cerca de 1.600.000 puestos de trabajo y en las cámaras de comercio tenemos cerca de 72.000 empresas formales. Es importante recalcar, Julio, que cerca del 74.2% del sector textil confección es informal. Sí, vamos a la carta que mandan ustedes al gobierno pidiendo ese decreto. Es decir, ustedes le piden al gobierno que responda por sus empleados porque ustedes definitivamente no van a poder responder. Cuando ustedes dicen al gobierno, produzcan un decreto en donde ustedes se hagan cargo de nuestros empleados, ¿de cuánto dinero estamos hablando, don Camilo? Como le digo, son cerca de 1.600.000 puestos de trabajo y efectivamente pues en este momento las empresas, ya que no tenemos ingresos, muchas empresas no tienen la manera de cómo pagarle a sus empleados, pues por ello hacemos un llamado pues al gobierno nacional a que pues ordene por cuenta del gobierno el pago mínimo vital para todos los trabajadores del sector confección, cuyos contratos hayan sido suspendidos, y esto pues a fin de lógicamente mantener nuestra fuerza laboral y que miles de empresas se sigan yendo a la quiebra como vamos camino a la quiebra. Sí, señor Camilo, cuéntenos un poco cuál es el panorama actual de sus trabajadores, es decir, desde cuándo ustedes no les pagan y qué han podido saber de la situación que viven ellos, porque hemos visto muchas fábricas, por ejemplo en Medellín, en Bucaramanga, que están totalmente cerradas y vacías. Sí, como ustedes efectivamente lo anuncian, pues muchas empresas, estaríamos hablando que cerca del 94% de las empresas se encuentran en este momento cerradas y pues por ende no tenemos ninguna fuente de ingresos, pues lo que nos ha llevado efectivamente a estudiar la posibilidad y ya de tomar una decisión de verdad de prescindir de nuestra fuerza laboral, ya que pues al no tener ingresos no tenemos cómo pagarle a nuestros empleados, tampoco vamos a tener cómo cumplir las obligaciones financieras que tenemos y por ende también tenemos serias dificultades para pagar los impuestos al gobierno nacional. Habían reportado una vulnerabilidad antes incluso de la pandemia y seguramente por eso este asunto los coge, digamos, muy vulnerables. Pero quisiera saber si han visto esta experiencia en otros países. Yo leí la noticia de Chile y de Argentina donde el gobierno promete ocuparse de algunas nóminas de algunos sectores específicos, pero ¿eso en Colombia realmente es viable? No, aquí digamos lo que nosotros hemos revisado es que de verdad aquí hay una fuerza mayor que nos impide pues obtener ingresos y por ende no tenemos una fuente de ingresos para poder pagar a los empleados. Si uno mira el escenario internacional, efectivamente vemos por ejemplo el caso de España que a través de los ERTs cerca del 70% de los salarios los está pagando el gobierno. Es importante notar que el sector textil confección de cada 6 mujeres que se emplea un hombre. Este es un sector intensivo en mano de obra femenina y por ello nosotros solicitamos al gobierno nacional especial atención, ya que, como ustedes muy bien saben, nosotros con antelación a esta pandemia mundial habíamos solicitado al gobierno nacional un aumento en los aranceles pues para proteger la mano de obra. Y si antes estábamos pasando por una crisis, pues ahora sí déjenme decirle que el tejido empresarial del sector moda está en cuidados intensivos. Sí, señor Camilo Rodríguez, hablemos de la figura legal de fuerza mayor, es decir, ¿está permitido que ustedes de un momento a otro les suspendan el contrato de trabajo a sus empleados? ¿Eso se podría hacer antes de que el gobierno saque un decreto? ¿Me repites que te escucho con interferencia, por favor? Sí. Señor Camilo, le hablo sobre esta figura legal de fuerza mayor, es decir, ¿esto estaría permitido en un caso eventual si el gobierno no les ha ofrecido a ustedes un decreto o una norma específica para el sector? Sí, nosotros tengo muy mala señal.
Estoy escuchando, en este momento lo estoy escuchando. Señor Camilo. Ya, ahí te escucho mejor. Sí, mire, le pregunto por el marco legal de esa figura de fuerza mayor para poder suspender los contratos de sus empleados. ¿Ustedes pueden hacer esto así el gobierno no les haya autorizado un decreto o no haya expedido una ley específica para los textileros? No, pues nosotros hemos estado revisando y pues en el artículo 25 de la Constitución encontramos que el trabajo pues es un derecho y una obligación social. Y obviamente pues toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y si en este momento las empresas no tenemos cómo brindar estos trabajos, pues asimismo nosotros le pedimos al gobierno nacional de que salve a la industria nacional y a miles de operarios que se encuentran en una situación bastante vulnerable. Aquí las operarias, pues digamos que son las personas que tienen unos ingresos demasiado bajos, son las que se van a ver afectadas, y también si rompemos el tejido empresarial, va a haber una crisis económica profunda en el país, de la cual quizás va a ser muy difícil podernos levantar en el corto plazo. Don Camilo, vamos a ver las reacciones del gobierno. Ha sido usted muy amable y ojalá que las cosas mejoren para sus afiliados. Buena noche en Toledo. Julio, mil gracias a usted y a los oyentes de la W Radio. Muchas gracias, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Ahora vamos al Ministerio del Trabajo. ¿Quién está? ¿Fabián Cristian? Sí, Julio, pues mire, indagando con el Ministerio del Trabajo sobre el escenario que se acaba de presentar, pues encontramos que a corte del 2 de abril había un total de 907 solicitudes, y entre esas 330 solicitudes se pedía la autorización para la suspensión de actividades hasta por 120 días. Pues lo que nos dice el Ministerio del Trabajo es que esta solicitud hacía parte de esas mismas, pero se reiteró que hasta el momento el Mintrabajo no ha dado ninguna autorización para que se genere cancelación de contratos o suspensión de los mismos, y que por ende, pues sobre el caso de los textiles aún no se había tomado alguna decisión para informársela, es decir, que ellos no estaban enterados de esto que iba a ocurrir. El gobierno lo que ha hecho es prohibir que se prescinda de cualquier fórmula que signifique despedir, pero es que lo que advierten algunos empresarios, como el que acabamos de escuchar, es que no tienen con qué. O sea, no, lo de la fuerza mayor no es que estén diciendo que les dicten un decreto para que los que tengan fuerza mayor no paguen o no mantengan la nómina, es que no tienen cómo hacerlo, y entonces por eso expresan su angustia. Doctor Casas, pero me queda una inquietud y es muy importante aclararla. Este gremio, para poder hacer eso, para que las más de 72.000 empresas textileras puedan suspender los contratos de sus trabajadores, ¿tienen que tener autorización del Ministerio de Trabajo? Pues claro, pero es que no, ellos saben perfectamente que no la van a conseguir. No. Y que lo que necesitan es que el Estado asuma el apoyo que requieren para poder continuar su trabajo. Pero doctor Casas, eso no es claro que los empleadores necesiten un permiso del Ministerio de Trabajo para suspender los contratos de trabajo, porque el Código Sustantivo del Trabajo establece que la suspensión se puede dar por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Entonces hay un debate jurídico sobre si esta pandemia constituye ese caso de fuerza mayor, y por consecuencia los empresarios, porque ese es un gremio que, digamos, incluye a muchísimos empresarios, no solo a uno, puedan suspender unilateralmente esos contratos con base en la fuerza mayor. Pero Lucas, perfectamente claro, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que esta crisis supera todos los marcos legales. Entonces, ellos ya no están aspirando a tomar la decisión de fuerza mayor, sino que ya no tienen más que hacer, ya no tienen ingresos y entonces no tienen cómo pagar, y en tal virtud pues la autorización para despedir o no pues queda desueta. Lo que se necesita, según ellos, según esa Cámara, es que el Estado se encargue
de mantener esa fuerza laboral, lo cual pues es muy complicado y muy discutible.